Hola amigos, feliz tarde, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio donde contrastamos diferentes informaciones y puntos de vista para que usted en casa tenga una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos. Recordamos nuestras cuentas en redes sociales para que participe, nos escriba e interactuemos por esa vía. Agradecida con todos los mensajes que nos hacen llegar desde diferentes estados de nuestro país y abrimos la información. Vamos a revisar como siempre las noticias más destacadas y más recientes en el panorama político nacional. El presidente Nicolás Maduro, quien ya se encuentra en campaña de cara a las elecciones presidenciales, aspira a la reelección y evidentemente el tema económico es uno de los principales problemas a los que tiene que enfrentarse. El día de ayer en su programa Con Maduro Más aseguraba que la inflación en Venezuela era un tema que están trabajando y que además el país camina hacia una recuperación económica, haya o no hayan sanciones, tema que también está supeditado al proceso de negociaciones y de diálogo. Vamos a revisar qué decía. ¿Qué es deflación? Decrecimiento con inflación. Lo tuvimos, lo sufrimos, cayeron las bombas, digo yo, porque es un bombardeo, es una guerra silenciosa, pero a veces mata más gente que las guerras abiertas. La tuvimos. De crecimiento con inflación. Hoy tenemos crecimiento económico de la economía real y desaceleración de la inflación. Y este año vamos a tener el nivel de inflación más bajo en los últimos 10 años. Y ahí vamos rumbo a un crecimiento sin inflación 2025-2030. Esa es la verdad. Por eso es que Delcy pone en su sitio a esa gente. Bueno, hablaba de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien a propósito de ello se habría pronunciado en días recientes asegurando que el país se encamina hacia su recuperación económica, hayan o no sanciones económicas, un tema que vamos a recordar más adelante, porque en este momento vamos a ir a la web de El Impulso para revisar también el panorama político nacional, algunas de las declaraciones que han estado en la palestra. En este medio de comunicación destacan pues una entrevista realizada a Enrique Capriles Radonsky, quien también se encuentra inhabilitado, pero él decía, considera necesario presentar una opción opositora de cara a las elecciones presidenciales. Recordemos que la oposición tiene el tiempo contra el reloj para la inscripción ante el CNE de la candidatura. Es bien sabido que María Corina Machado se encuentra inhabilitada y de allí diferentes puntos de vista se han presentado durante los últimos días. Hay que ver qué va a ocurrir. Diferentes reuniones se han venido realizando por grupos de la oposición. También muchas informaciones han venido rodando. También Manuel Rosales aseguraba que él está dispuesto a colaborar con la unidad y ha rechazado, descartado que se haya acordado su candidatura sin el consenso de todos los factores de la oposición. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir hasta la Asamblea Nacional porque también en el marco de la Comisión de Diálogo y Paz que se ha declarado en sesión permanente se han presentado propuestas que van a ser discutidas dentro de la Asamblea Nacional para garantizar que este proceso de elecciones se dé de una manera pues libre, justa, con el acompañamiento internacional, que sean reconocidas por todos los factores a nivel nacional y también internacional. Vamos a revisar cuáles son los 3 puntos de esa propuesta de acuerdo. Primero de esos acuerdos apunta a fortalecer, garantizar la totalidad de los requerimientos vinculados a un proceso electoral transparente, que haya una elección creíble para todos. El segundo acuerdo pacto apunta al reconocimiento de los resultados electorales por parte de todos los actores que participen. Y el tercero, un acuerdo pacto que haga posible que después del 28 de julio todos los factores de la vida nacional, especialmente los de carácter político, unan esfuerzos para no solamente el reconocimiento nacional del nuevo gobierno, sino fundamentalmente que todas las instituciones de la República sean reconocidas internacionalmente. Por su parte, el diputado José Gregorio Correa, también miembro de la fracción opositora dentro de la Asamblea Nacional, aseguraba que es importante garantizar la participación en este proceso electoral y alejarse del enemigo de la abstención. Escuchemos. El cronograma que ha presentado el Consejo Nacional Electoral es muy claro. Se va a abrir un lapso de inscripción de candidaturas y luego un lapso de sustitución. Lo que yo quisiera salirle al paso es que no podemos seguir engañando al electorado con una cosa llamada los candidatos tapas.
Hay algunos que están estudiando si van a ser candidatos o no para ver cómo evoluciona. Lanzarán sus nombres, serán quizás algunos pocos conocidos que no tienen ninguna trayectoria en el asunto para luego ver si son sustituidos por algún otro candidato. Yo creo que estas son cosas que le hacen daño al electorado, le hacen daño a la elección. Nosotros no podemos caer en el juego de la abstención, del engaño. La frustración de cada uno de los venezolanos con la abstención ya fue bastante. Eso ha hecho que el gobierno esté donde está. Nosotros tenemos que tener un proceso electoral claro y donde la oposición le pueda demostrar y mostrar candidatos que le puedan ser reales, reales en la solución de los problemas, y que nosotros, una vez que tengamos resuelto el problema de las candidaturas, nos podamos ocupar del tema del problema de los ciudadanos, tales como las pensiones, las jubilaciones, la atención, el salario, la salud, la vialidad, el transporte, que son los temas que en realidad el ciudadano necesita. No regresar al escenario de la abstención es la recomendación del diputado José Gregorio Correa, también profesor universitario, a distintos factores de la oposición de cara a este proceso y al cronograma electoral que ha sido anunciado. Por otro lado, también llamaba a poner el foco en los problemas que hoy tienen los ciudadanos, y a propósito de ello, recordemos que las sanciones forman parte del acuerdo de Barbados, un proceso de negociación, habilitación de candidatos, el tema de las sanciones. El gobierno ha dicho que se trata de un chantaje y la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha hecho unas declaraciones recientemente sobre este tema y también la forma en cómo aseguran que pueden sortear o pueden seguir avanzando independientemente de este tema. Algo que ha sido pues muy difícil por los resultados que hemos visto durante los últimos años. Banca y Negocios titula de la siguiente forma: Delcy Rodríguez, Venezuela está preparada para vivir sin las licencias de Estados Unidos. De acuerdo con la vicepresidenta, las sanciones no solo han afectado a Venezuela, sino también a toda la región. Calificó a los acuerdos de Barbados como una política de chantaje y extorsión, aseguran acá dentro de este portal web Banca y Negocios. No levantaron las sanciones como están obligados según el acuerdo. Y la verdad es que Venezuela está preparada para vivir sin estas licencias. Agregó que estas medidas continúan afectando a los venezolanos y también a otros países de Latinoamérica. Vamos con más informaciones. Esta vez vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir hasta el portal Polianalítica respecto a sucesos que están en pleno desarrollo sobre las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina, que como se esperaba con el gobierno de Milei entran en un proceso de tensión. El portavoz presidencial del gobierno de Argentina, Manuel Adorni, anunció el inicio de acciones diplomáticas contra Venezuela. Aseguró que Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo, así lo dijo Manuel Adorni. En base a ello, la respuesta del canciller de Venezuela llegó de inmediato también a través de las cuentas en redes sociales y vamos a revisar desde la cuenta en X de Iván Gil. Vamos de inmediato a revisarlo. Dice el canciller lo siguiente: el gobierno neonazi de Argentina no solo es sumiso y obediente con su amo imperial, sino que tiene un vocero, cara de tabla, así entre comillas. El señor Manuel Adorni pretende desconocer las consecuencias de los actos de piratería y robo contra Venezuela, los cuales fueron advertidas en reiteradas ocasiones antes del acto delictivo cometido contra el avión de Entrasur que se encontraba en este país. Venezuela ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo y reitera que ninguna aeronave que provenga o se dirija a la Argentina podrá sobrevolar nuestro territorio hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada, atención, por los daños causados después de las acciones ilegales realizadas solo con el fin de complacer a sus tutores del norte. Esta fue la respuesta del canciller de Venezuela, Iván Gil. Ha calificado que son medidas en reciprocidad luego de que el avión Entrasur, que fue decomisado en Argentina, fuera enviado a Estados Unidos y en días anteriores aseguraran que lo han convertido en una chatarra. Bueno, esta es la situación hasta los momentos, una información que se encuentra en desarrollo y que también está en debate dentro de la Asamblea Nacional, porque ahora vamos a volver a la sesión de hoy, donde el diputado Pedro Infante también se ha pronunciado sobre ello hasta los momentos. Como les digo, sigue en desarrollo esta información, pero vamos a ver hasta los momentos qué se ha dicho dentro de la Asamblea Nacional. Esto es un ejercicio de plena soberanía, independencia, enviar todo el respaldo de nuestra Asamblea Nacional, todo el respaldo del Parlamento a nuestro gobierno, al presidente y a esta decisión. Venezuela es un país que se respeta,
Venezuela no come chantaje. Venezuela no se deja someter por ninguna potencia extranjera y menos por un país que apenas tiene meses gobernado por un presidente, por un gobierno fascista y neonazi. Y así este resumen informativo, lo que ha sido noticia durante estas últimas horas en nuestro país, Venezuela. Por un lado, escenario de cara a las elecciones presidenciales, pues debates en el seno de la oposición. Por otro lado, el tema económico y algunas de las acciones que el gobierno busca emprender para pues avanzar en este tema en medio de las sanciones de Estados Unidos. Y finalmente esta política o esta situación de tensión que en estos momentos se encuentra con Argentina. Nos vamos a una pausa. Al regreso ya volvemos con nuestras entrevistas de esta tarde.